Helio. Perfecto. Abogado Rogelio Valencia, asesor jurídico parlamentario, lo hemos llamado porque usted es conocedor del procedimiento parlamentario y, lógicamente, de lo que indica la Constitución de la República, la forma como debe manejarse el Parlamento de la Asamblea Nacional. Estamos enredados en el país en el tema institucional. Consejo de Participación Ciudadana con un enfrentamiento feroz entre Albuja y Guarderas. Guarderas pidiendo la cabeza de la vicepresidenta de la República y ahora también acusando de narco juzgadores a los representantes de RC5. Le responde Albuja y le indica que él es un mamarracho. En esas frases se enfrentaron en el Consejo de Participación. Y Guarderas está visto como una especie de francotirador, porque todos los temas que politiza el gobierno al interior de las instituciones, él se encarga de disparar. Lo mismo hace en el contencioso electoral. Allá hay otro lío con el señor Murillo, que da trámite al pedido de la vicepresidenta Verónica Abad para que se demande al presidente Daniel Noboa en estos momentitos de ser responsable de acoso político, ¿verdad?, contra una dama, de violencia política de género. En la Asamblea Nacional hay otro tema con otra dama, la fiscal general de la Nación, que ha pedido que la lleven a la Asamblea porque ella quiere, ahora sí, el médico le dijo que ya puede, su estado de embarazo lo permite, ir allá y explicar de qué se trata este narcojuicio contra ella. Al interior de la Asamblea se quiere adelantar el llamamiento a juicio político a acusados del gobierno de Lazo. Eso acortaría el tiempo y la distancia para llegar a Diana Salazar. Usted que es asesor parlamentario y habla de procedimiento parlamentario, ¿cómo desenredamos todo este tema? Parecemos pollos mascando chicle. Adelante, asesor. Muchas gracias, muy amable por la oportunidad. Perdonen que parece ser que hay un problema con el tema de la cámara. En todo caso, lo importante aquí es develar algo fundamental. Es definitivo y claro que hay un desconocimiento pleno de lo que es el funcionamiento del procedimiento parlamentario. Y ojo, ¿por qué lo digo de esa forma? Porque el procedimiento parlamentario no necesariamente es lo que el derecho parlamentario comúnmente conocido, el que se desenvuelve en la Asamblea Nacional. La falta de conocimiento de este procedimiento lo único que ha generado es un desorden, es un desbarajuste, porque efectivamente lo que usted refiere, tenemos nosotros más de un órgano pluripersonal, más de un órgano que tiene que versar en una manera o en una forma conjunta a través del pleno de su asamblea, de su junta, de sus sesiones, pero resulta que ni siquiera muchas veces saben ni cómo instalar esas reuniones. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado son barbaridades como las que hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde no hay un conocimiento mínimo del orden que se tiene que tener para poder no solamente dar la palabra, sino para el tema de las mociones, lo que tiene que ver con todo lo que corresponde muchas veces a situaciones y, ¿por qué no decirlo?, a cuestiones fundamentales y vitales para poder resolver. Entonces, ¿cuál es el problema mayúsculo aquí, mi estimado señor periodista? El problema mayúsculo aquí es que si no se conoce el procedimiento parlamentario, estamos hechos ocho, sea que usted esté en el Consejo o de la Judicatura, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el mismo Tribunal Contencioso Electoral. Acaba de suceder una cuestión que yo he escuchado a constitucionalistas, incluso administrativistas y a todo tipo de profesionales que han intentado explicar barbaridades y errores de fondo, pero eso se llama desconocimiento del procedimiento parlamentario. No se le quiere dar el lugar que amerita, ni tampoco se le da la importancia. Es más, se desprecia el procedimiento parlamentario porque lo que muchas de estas autoridades dicen, no, si es una simple reunión, la hacemos rápido, ejecutiva y se acabó. Cuando se violan, parece ser muchas veces incluso, detalles de esas reuniones, detalles de esos procedimientos, usted tiene como resultado barbaridades como las que hemos sido testigos e incluso seguimos percibiendo, y nos llama la atención sobremanera de que eso termina afectando a la ciudadanía, porque la ciudadanía por último puede decir, sí, es un tema que resuelven entre ellos, pelean entre ellos. Señores, estemos atentos a que cada una de esas decisiones termina afectando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque deciden sobre reglamentos, sobre acuerdos, sobre normativa que regula la vida de los ciudadanos.
Abogado, no ¿por decir dónde entonces, la Asamblea Nacional. Rogelio, por dónde empezar a poner en orden la casa? Esta frase que usan mucho los políticos y los presidentes de la República. Hablamos de una Asamblea Nacional que políticamente va a sufrir una variante y cambio en pleno proceso preelectoral. Saludamos a nuestro gran amigo Víctor Atocha, líder de los trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muy pronto hablaremos con ellos. En los próximos días, el 2 de octubre, ya asume la presidencia de la República la asambleísta Viviana Veloz, de los registros de RC5, el movimiento que lidera el expresidente Rafael Correa Delgado, contra quien hay una muerte cruzada por todos lados. Va a ser candidato a la presidencia el actual presidente de la Asamblea, y eso deja el territorio en manos precisamente del movimiento político que es el primer contradictor y contra el que apunta toda la artillería el gobierno de Daniel Noboa. Eso entonces, ¿en qué situación va a dejar no solo a la Asamblea, sino al país? Porque va a depender mucho del respeto o no a las normas parlamentarias lo que va a suceder ahí, en el Ecuador, que se está desangrando en materia de inseguridad y pobreza también, en medio de tanto lío que se ha presentado, porque está politizada la acción también en todas las instituciones del Estado, asesor. Gracias igual por la proyección futura. Bueno, yo debo decir algo fundamental. La pregunta es clave, la pregunta es importante. El problema de fondo, el hecho de que la segunda vicepresidenta asuma la presidencia, lógicamente por orden de sucesión, y tome las riendas de la Asamblea Nacional, es una cuestión que preocupa sí a la ciudadanía y que en todo caso le genera más fastidio del que ya tiene. La ciudadanía en su mayoría lo que pretende o lo que plantea en muchas de las situaciones es que por qué no se vuelve a dar un caso de muerte cruzada para eliminar la asamblea y que se vayan todos, y por qué tener asamblea, para qué seguir con ese cuerpo de 131 integrantes. Me permito decirles que primero, en este momento no se puede volver a repetir muerte cruzada porque se está terminando un periodo, es el periodo que inició Guillermo Lasso y está terminando Daniel Noboa. Se podría volver a intentar utilizar esa herramienta cuando inicie el nuevo periodo presidencial, el nuevo que empieza 2025 y terminará 2029. Pero ya quedó demostrado que esa es una novelería más de las tantas que tiene la Constitución vigente del 20 de octubre del 2008, porque eso no resolvió absolutamente nada. La muerte cruzada no resolvió nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un problema de fondo en la Asamblea Nacional es que la cantidad de sus integrantes muchas veces no responden a las necesidades ciudadanas ni tampoco tienen la capacidad de asimilar las necesidades ciudadanas y responder en este sentido, o mejor expresado, sintonizar con el clamor popular. Usted decía algo que es fundamental, se sigue desangrando, se sigue sufriendo el abatimiento o la potente forma que la violencia del crimen organizado está inmiscuyéndose hasta en el más mínimo sector, no solo de Guayaquil, sino de la República del Ecuador. Entonces, no hay pues una actitud realmente propositiva, positiva, proponente, que quiera resolver de frente esos problemas. Lógicamente sabemos que la Asamblea Nacional no es que va a salir a custodiar, ni tampoco la Asamblea Nacional le da órdenes a la policía ni a los militares para que lo hagan, pero hacen la normativa que viabiliza la posibilidad de que una política pública se blinde. Entonces, cuando ni siquiera hay el interés real de lograr aquello, porque al final del día, cuando usted llega a la Asamblea Nacional, sea por cualquier circunscripción territorial, sea que venga en representación de los ciudadanos que están en el exterior, usted legisla a nivel nacional, usted tiene que resolver problemas nacionales. Cuando eso no sucede, el problema no es de la organización, de la institución, en este caso del órgano pluripersonal o el órgano que está compuesto por 131 asambleístas, que por cierto, para el periodo 2025-2029 van a ser 151, porque aumenta el número de representantes en virtud del resultado del último censo poblacional. Entonces, con esa cuestión, la responsabilidad mayúscula recae en el ciudadano cuando va a elegir. Si quiere
diferentes, le toca elegir personas diferentes con conocimiento de causa. Si seguimos eligiendo lo mismo de siempre, no esperemos cambios. Rogelio, Entonces, vamos al tema parlamentario. Hay una inquietud de la población y también de quienes integran las clases políticas allá en la Asamblea Nacional. El trofeo sobre el que quiere girar la Asamblea en esta nueva etapa con la presidenta que va a asumir el cargo, Viviana Veloz, va a ser definitivamente tratar de llegar y llamar a juicio político a la ministra, perdón, a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Ella ha dicho que la llamen. Ahora, el procedimiento parlamentario alcanza para llegar allá. El tiempo de los votos indica que prácticamente no le darían los votos a RC5, pero con el procedimiento alcanzaría ella, ahora que se ofrece públicamente, a ir a la asamblea y responder a los que llama narcojuzgadores. en este caso, producto de que se archivaron otros procesos que venían en camino respecto a juicio político, concretamente de 3 funcionarios de Guillermo Lazo y que se han pretendido reactivar, que me parece a mí una injerencia errónea por parte de un asambleísta de ADN a través de la justicia constitucional, definitivamente sí permitiría, porque eso no lo va a acatar la Asamblea Nacional, va a permitir que se dé viabilidad en este último tiempo que le queda de finalizar el complemento de periodo que produjo la muerte cruzada. Efectivamente vamos a ver todo este show, porque definitivamente al final del día la fiscalización está tan tergiversada que se malutiliza el procedimiento de lo que se denomina juicio político, que en realidad es un procedimiento parlamentario de control político, ya aclarado hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso concreto Tribunal Constitucional versus Perú en el 2001, y de ahí en el Ecuador, ya bien analizado y desmenuzado a través de la Corte Constitucional, como lo fue con el caso Yunda, después como lo fue también con el dictamen para juicio político a Guillermo Lazo, y por supuesto, cuando pretendieron imponer medidas cautelares a un proceso de enjuiciamiento político de exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, todo esto tiene que llamar a reflexión, no solamente Correcto. al Pleno de la Asamblea Nacional, sino a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, de que se debe respetar el debido procedimiento Correcto, parlamentario abogado. de control político. En esa parte nos vamos a quedar por efecto del tiempo. Ya tenemos también nuestro siguiente invitado, que es el candidato a primer asambleísta nacional por el movimiento Amigo, Yacu Pérez. Ya lo tenemos en la línea, el doctor Yacu Pérez también. Rogelio, ha sido un gusto enorme, nos ha ayudado a orientar a la opinión pública, que a veces es la menos pública de las opiniones, pero esto nos sirve para tener una idea clara de qué es lo que se avecina con el nuevo cambio